por fin a París, a Lean Cosmetics Global, y vamos a ver qué están presentando las mejores empresas de ingredientes. Vamos. Bienvenidos, llegamos por fin al stand de CLR Berlín. Vamos a tratar de hacerle una entrevista para que nos cuenten todas las novedades que están presentando hoy en el evento. Estoy emocionada porque es la primera vez que voy a conocer en persona a Francisco. Durante muchos años fue videollamada y esta vez nos vamos a conocer en persona, así que síganme a ver si lo encontramos desocupado. Nos vemos al final, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, hablamos. ¿Qué tal? Muy bien, al fin nos conocemos en persona. Bueno, lo primero de todo, el Lean Cosmetics es siempre un tiempo para ver a los amigos, para ver a los clientes, a todos los distribuidores, que durante el año pues a veces es complicado, y entonces en 3 días, fundamentalmente para lo que nosotros venimos a Lean Cosmetics es pues para saludar a todos los clientes, amigos que tenemos, y bueno, es siempre una gran oportunidad. Y además de eso, pues bueno, este año hemos presentado nuevos estudios de uno de los activos que probablemente sean más conocidos en este momento en el mercado, que es nuestro AnnonaSense. Entonces, pues bueno, hemos hecho durante los últimos meses nuevos estudios, sobre todo in vivo, pero no solo, también in vitro, y con unos resultados excelentes. Y bueno, y este año pues hemos venido aquí, o estamos tomando esta oportunidad para presentar los nuevos resultados. Bueno, los clientes que van viniendo y los que de momento lo están escuchando es muy positivo, porque con los nuevos estudios digamos que llegamos a todo tipo de público, o para personas en general, que es para lo que nosotros hacemos nuestros activos, no solo personas que tengan problemas específicos, pero para cualquier tipo de piel, o pieles un poco más estresadas, que al fin y al cabo nosotros hemos estudiado que más del 50% de los clientes finales en los países desarrollados sienten su piel como sensible, por lo tanto, y este es un activo que va específicamente dedicado para ellos, por lo tanto el potencial es enorme, y los resultados, ya digo, son muy buenos, son muy interesantes, creo que se entienden además muy bien y por lo tanto están teniendo una gran aceptación. Pues mira, además de los que, bueno, que ya tenemos más tradicionales, que ahí sobre todo también tenemos una gran parte in vitro, o en cualquier caso hablamos de pieles sensibles en general, en los nuevos estudios que han sido hechos en 117 voluntarios, lo que nosotros vamos a comparar es AnnonaSense con una fórmula placebo y sobre todo con un procedimiento de masaje. Y lo que nosotros hemos demostrado es que AnnonaSense reduce el estrés o incluso otros factores, como por ejemplo la calidad del sueño, más de lo que le haría un masaje. Nosotros cuando pensamos, o cualquiera persona que le preguntemos en general, que para qué se hace un masaje, es para reducción de estrés, mejorar el bienestar, etcétera. Y lo que nosotros hemos demostrado con AnnonaSense es que las personas a las cuales se les aplicó el AnnonaSense, personas, repito, incluso con problemas en la piel, sentían la piel mucho más relajada o incluso mejoraba la calidad del sueño. Y esto es muy interesante porque además trabajamos directamente sobre la relación entre nuestro cerebro y nuestra piel, mejor dicho, con nuestra piel, con nuestro cerebro, mejorando la conexión entre los dos. Como consecuencia, reducimos la producción de cortisol, que es una hormona que trae muchos problemas a nuestro organismo, pero sobre todo también, por supuesto, a nuestra piel, y entonces, como consecuencia, más beneficios, más mejoras. Por lo tanto, hablamos de AnnonaSense con estos nuevos estudios de un real neurocosmético. Y este es el concepto más interesante que hemos presentado ahora, o digamos es el concepto por el cual nosotros estamos muy orgullosos, que hemos presentado, que por primera vez podemos hablar de un activo con propiedades neurocosméticas. La neurocosmética es tendencia porque es un tema muy interesante. Nosotros, como lo planteamos, o como a mí me gusta explicarlo, es cuando nosotros nos miramos cada mañana al espejo, pues en muchísimos días, por no decir casi todos, vemos pequeñas imperfecciones. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso trae una respuesta negativa, una señal negativa a nuestro cerebro, que lo que hace el cerebro con esta respuesta negativa es pérdida de bienestar y sobre todo activación del sistema endocrino y producción de cortisol. La producción de cortisol trae muchos problemas a nuestro organismo, pero sobre todo también en piel. ¿Qué pasa? Que entonces la producción de cortisol va a traer más problemas a la piel, por lo tanto nos vamos a ver peor y entramos en un círculo vicioso. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos con AnnonaSense es demostrar que conseguimos trabajar en estas 3, digamos, líneas, interacciones entre estos 3 grandes factores. Como consecuencia reducimos, que hemos demostrado, por cierto, in vitro, que reducimos la producción de cortisol, y entonces como consecuencia podemos hablar de AnnonaSense como un verdadero neurocosmético. Es la primera vez que se demuestra que tenemos un activo que realmente podemos definirlo como un neurocosmético. Relación directa entre piel y cerebro. Los nuevos estudios. Bueno, pues es que ahora me entra la risa.
Allá la está tomando. ¿La has grabado? Bueno, sí. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.